La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas que estamos trabajando en el Perú. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Es una red de radios amigas que se une. También AM Tawa nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Y estamos en señal en vivo en el Facebook Live, donde nos pueden ver y escuchar, y en YouTube también señal en vivo. Todo esto para estar con ustedes. Hoy día es 29 de abril del año 2021 y estamos con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país. Vamos a empezar, como siempre, haciendo lectura de nuestra mención de nuestro auspiciador. Pontificia Universidad Católica del Perú, comprometidos con una nueva historia. El Bicentenario del Perú nos ofrece la oportunidad de rescatar lo que ha vivido nuestro país, valorar su diversidad y avanzar juntos hacia un mejor futuro. La PUC conmemora este momento histórico con un programa de materiales educativos, encuentros académicos, exposiciones y audiovisuales. Descubre PUC Bicentenario en bicentenario.puc.edu.pe. Y muy bien, hoy día más adelante vamos a estar con el profesor, ex ministro de Educación, Nicolás Linchi, postulante al rectorado de San Marcos, para hacer un poco también de análisis de la coyuntura política. Se ha movido mucho la campaña ayer. Hoy día, en su columna, Augusto Álvarez da cuenta de una encuesta privada que ha estado circulando ayer, encargada a una conocida encuestadora para medir el desempeño de los candidatos apenas el domingo y el lunes. Pues el resultado comienza a cambiar. El señor Pedro Castillo no se mueve, sube un poquito, está en esa encuesta en 45 puntos, pero la que sube es Keiko Fujimori, que sube hasta los 35 puntos, acortando la distancia entre Castillo y ella. No sabemos a qué se debe, pero lo que parece cierto es que esto ha empoderado a Keiko Fujimori, que aceptó el reto de Pedro Castillo de ir a Puña, a Chota, a tener un debate este domingo a las 8 de la noche. El señor Castillo todavía no ha aceptado. El problema con el señor Castillo en esta campaña es que no es un hombre de definiciones. Y eso es complejo, sobre todo cuando se es desconocido. El señor Castillo tiene que aceptar asistir a 2 debates que va a realizar, como ya es una tradición, el Jurado Nacional de Elecciones. Hay un tercer debate de los equipos técnicos y un cuarto debate de los vicepresidentes, pero hay 2 en los que tiene que estar él.
pues no ha confirmado su presencia. Y por esa razón, Keiko Fujimori decía que no se corra. El señor Pedro Castillo contestó lo que siempre contesta el que se cree ganador: que venga a mi tierra y debata conmigo. No es la primera vez que Keiko Fujimori sale a debatir a provincias. Recuerden ustedes, en la campaña en la que enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski, el primer debate se realizó en Piura. En Piura, Keiko Fujimori, hay que decirlo, barrió el piso con Kuczynski. Le fue muy bien porque a Kuczynski le fue muy mal. Kuczynski no estaba preparado, y lo sé bien porque en el siguiente debate sí participé yo en su preparación. Y le fue, por supuesto, muchísimo mejor. Los dos debates fueron claves para cambiar la correlación de fuerzas y finalmente el último le dio la victoria, creo yo, a Pedro Pablo Kuczynski apenas por 40.000 votos. Entonces, ir a provincias para Keiko Fujimori es algo que a ella no le molesta. Por el contrario, lo ha hecho antes y le ha ido bien. Entonces cogió el guante rápido, empoderada probablemente por estos resultados en los cuales la distancia sea corta, le ha dicho: muy bien, vamos a Chota, pero yo le pongo el deal ahora. ¿Qué le parece este domingo a las 8 de la noche? Lo cual le impone un ritmo diferente a la campaña. Yo temo que el señor Pedro Castillo no quiera ir, lo cual le va a restar algunos puntos. No mucho, pero le va a restar. ¿Por qué le va a restar? Porque jugar al muertito funciona por un tiempo, cuando eres el nuevo, pero no funciona para siempre. Si no, haría bien el señor Castillo en conversar con George Forsyth y su campaña. ¿Qué hizo Forsyth? Salió, era la novedad, era joven, era fresco, 30 puntos de intención de voto. El resultado final, su partido no pasó la valla. Era el primero, ¿eh? Pero jugó mucho tiempo al muertito y cuando empezó a hablar fue peor. Eso le puede pasar a Castillo. Si comienza a jugar el muertito y cuando comienza a hablar es peor, pues la ventaja cómoda que tiene hoy se revierte completamente. ¿Por qué tiene una ventaja cómoda Pedro Castillo? Porque tiene al frente a Keiko Fujimori, que es una pésima candidata, que tiene un antivoto gigantesco. Lo ha reducido. Empezó en 70 y tantos y ahora está en 50 y tantos. Lo ha reducido. Por eso es que le va bien al señor Castillo. No porque él sea un destacado político, no porque sea un gran estadista. No, porque lo que tiene al frente es un desastre y porque sí es cierto, hay un voto duro con Castillo, que es el voto de protesta, el voto anti-establishment, el voto de el cambio, el voto de la novedad. Si no fuera así, estaría como el señor Ciro Gálvez o el señor Alcántara. Pero eso es lo que él representa en este momento, representa eso. Cuando lo comienza a dejar de representar, porque no habla, porque no aclara, porque no explica, porque no da la cara, porque juega al muertito, comienza a perder. Y eso le puede pasar muy rápido. Entonces, tiene que ir a debatir. Yo creo que está forzado, porque además él fijó el lugar. Está forzado a ir a debatir. La pregunta es: ¿irá? ¿Y qué temas deberían haber en ese debate de este día domingo? Lo primero es que tiene que haber un debate sobre la institucionalidad democrática, porque lo que ha entrado al debate gracias a Castillo es su capacidad de demoler o de desactivar instituciones del Estado, destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional, desactivar, es la palabra que usó, el verbo, desactivar la Defensoría del Pueblo, desactivar la SUTRAN, desactivar ATU, en fin, hay una campaña de demolición de instituciones públicas para sustituirlas por qué otras cosas, para cambiarlas por qué. Y en el caso de Keiko Fujimori, que supuestamente defiende la institucionalidad, pues será la oportunidad para que explique por qué no defendió la institucionalidad cuando tuvo una bancada poderosísima durante casi 3 años. Y no defendió la institucionalidad porque atacó la institución presidencial y atacó los consejos de ministros y no paró hasta que fueron cayendo
por su acción, por su mototaxi o por su botica, como quieran llamarla. Entonces, es un momento que creo que puede ser útil para que los peruanos veamos qué afecto tienen por la democracia nuestros candidatos. Y el segundo tema, por supuesto, es la economía. La economía tiene que estar en el centro de la discusión, porque los dos proponen modelos completamente distintos. Keiko Fujimori propone la libertad de mercado. La acusan de tener como programa una libertad de mercado que no cierra brechas entre la gente, que agudiza las inequidades. Pero en el caso de Castillo, tenemos un programa, si seguimos el ideario programa de Vladimir Cerrón, que plantea poner en manos del Estado todos los medios de producción. En una concepción marxista-leninista de orientación china en lo que se refiere a capitalismo de Estado, que es el que propone el señor Cerrón, por lo menos en lo que él llama empresas estratégicas, que son toda la minería, todos los hidrocarburos, todas las telecomunicaciones, toda la cadena alimentaria, etc. Entonces, si es así, ¿cuáles son esos modelos de prosperidad? El señor Castillo plantea su discurso como un modelo de castigo. ¿Ok? Le vamos a quitar a los oligarcas, ¿no? Ya, y eso se va a convertir ¿en qué? ¿En prosperidad para los más pobres? ¿Cómo? Y Keiko Fujimori igual. ¿Dónde está el empleo? Millones de peruanos hoy lo que quieren es trabajar. Los peruanos nos pueden decir muchas cosas, pero no nos autopercibimos como ociosos, ¿eh? Nos autopercibimos como gente de trabajo, como gente trabajadora. Y la gente trabajadora lo que aspira es a un trabajo, a ganarse la vida honradamente. Y el problema en el Perú hoy es que el trabajo ha desaparecido. Para miles de peruanos no hay trabajo. El modelo del señor Castillo propone que el empleo sea mayoritariamente público, porque quiere entregar las empresas a manos del Estado y particularmente a gobiernos regionales. El modelo de la señora Keiko Fujimori es que el empleo sea privado, libre. Muy bien. Pero ¿cómo van a hacer ambos para que esos modelos funcionen? Y eso nos lo tienen que explicar. Y en tercer lugar está el tema de fondo, pero que es el tema central, que es la salud de todos los peruanos. Ya hablaron sobre eso en el primer debate y francamente dejaron mucho que desear. Ambos. No está mal hacer pruebas moleculares y preferir la molecular sobre la serológica, obvio. No está mal preferir la prueba molecular sobre la de antígeno, obvio. Eso está muy bien. Pero eso no nos saca del problema. Nos ayuda a detectar a los enfermos, a aislarlos, a rastrearlos. Pero no nos ayuda a encontrar la verdadera solución. Y la verdadera solución es la vacuna. Ambos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, han dicho que para diciembre vamos a estar vacunados todos. Pero diciembre parece una fecha muy lejana. Diciembre está muy lejos. Miren, ayer ha bajado el número de fallecidos en Lima y también el número de fallecidos a nivel nacional, y van 2 días que van bajando. Ojalá la curva esté de bajada. Ojalá, ya toca que baje. Trepó todo febrero arriba, todo marzo arriba, todo abril arriba, y no baja. Baja un poquito, nos llenamos de ilusión y vuelve a subir. Baja un poquito y estamos en esta montaña rusa en la cumbre, y no baja. Y lo que necesitamos es vacunar a millones de peruanos. La gran alegría de ayer es escribir en el app de Pongo el Hombro y ver tu nombre y ya, estás ahí. Y para los mayores de 70, ayer, ver tu nombre y ver la fecha y el lugar donde van a vacunar, créanme que le cambia la cara a la gente. Le cambia la cara. La felicidad es otra. Se ha comenzado a reducir, eso sí, la cifra de fallecidos entre mayores de 80 años. Porque ya están vacunados, la vacuna funciona. ¿Qué piden todas las provincias del Perú? Que por favor les manden más vacunas para vacunar a todos los mayores de 80 años a nivel nacional. Necesitamos otras vacunas distintas a la de Pfizer,
porque la cadena de frío no se puede mantener en todas partes. Sería ideal traer la vacuna de Johnson Johnson, que es de una sola dosis y no necesita cadena de frío. Se puede mandar a toda la Amazonía lo antes posible. Esas son las noticias que tenemos que escuchar de nuestros candidatos. No que hagan geopolítica si la vacuna es china o es rusa. No. La mejor vacuna es la primera que llega a tu hombro, por si acaso. La vacuna de Sinopharm ha tenido un excelente resultado, pese a las diatribas del señor Bustamante, candidato ganador de la señora Keiko Fujimori y miembro de su equipo de gobierno. Entonces sería bueno que Keiko Fujimori saliera a decir, bueno, nos equivocamos, Sinopharm es una buena vacuna, han vacunado a toda la primera línea con esa vacuna y los resultados son los mejores. El número de médicos vacunados ya no se contagia, ya no hay muertos médicos, han parado las muertes de los médicos que están en la primera línea. Falta vacunar, sí, falta vacunar a un 20% de médicos que no están, que trabajan de manera privada, que están colegiados, por supuesto, pero que trabajan de manera privada, no están en Salud ni en MINSA, ni están en hospitales privados o clínicas privadas que atienden COVID, pero hay que vacunarlos también. Lo mismo con enfermeras que atienden de manera privada a pacientes con COVID no han sido vacunadas. Entonces, esas son las respuestas que queremos escuchar de nuestros candidatos. Institucionalidad democrática, economía para poner pan sobre la mesa y la pandemia. Si se concentran en esos tres temas, tienen algo que ofrecernos. O sea, algo en lo que podamos creer por unos meses o años. Es evidente que la mayoría de los peruanos no le creemos nada ni a Castillo ni a Keiko Fujimori, porque los dos tienen problemas muy graves. Los dos tienen una vena autocrática. El señor Castillo porque cree en el marxismo-leninismo, que tiene una vena autocrática. Y la señora Keiko Fujimori por la herencia de su padre y por su conducta en los últimos 5 años. Ha dicho el señor Castillo, yo no soy comunista. Miren, el comunismo, simplemente para que lo tengan claro, es un estadio final. Marx no concebía el comunismo como un proceso, sino como una llegada. Una sociedad comunista no tiene clases sociales y no tiene capital. Lenin toma estas ideas y dice, vamos a arrancar por la dictadura del proletariado. Entonces sí hay una clase social, pero el proletariado es el que manda, el que toma el poder sobre cualquier otra clase social. Y el capital sí existe, por supuesto, sigue existiendo. Entonces, yo puedo entender que técnicamente el señor Castillo diga que no es comunista porque no hemos llegado a ese paraíso. Pero su socialismo, el socialismo que él adscribe en el ideario programa, es un socialismo marxista, leninista, con capitalismo de Estado en el modelo chino. Basta leer el programa para entenderlo. Entonces, sí creen que hay capital, y creen en la lucha de clases, y creen en la dictadura del proletariado, que es exactamente lo que postula Lenin, sobre todo para sociedades de carácter feudal. El problema es que Marx, y podríamos hablar horas de esto, creía que la revolución se iba a dar en el Reino Unido, donde había revolución industrial y donde el proletario ya era dueño de su fuerza de trabajo. Y resulta que Lenin y luego Mao tienen que aplicar estas ideas en sociedades feudales. Entonces tienen que hacer una construcción para aplicarlas. En lo económico, como ustedes saben, funcionan mal. Rusia es de nuevo Rusia, ya no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde los 80s, y China se volvió hipercapitalista, donde el Estado y el privado ya pueden convivir todavía, por supuesto, con mayoría del Estado, siempre. Pero han llevado al capitalismo de Estado a niveles jamás vistos. Es otro modelo, un modelo que hubiera despreciado Mao, ciertamente. Un modelo, si ustedes saben un poco de historia, que despreciaba a Abimael Guzmán. ¿Ustedes recuerdan esos perros que colgaron los terroristas al principio de los 80s en Lima? Los perros eran contra Deng Xiaoping y la banda de los 4.
¿Quiénes eran estos señores? Los herederos de Mao. La viuda de Mao y estos cuatro se dan cuenta que las ideas de Mao no son viables para sacar a China del subdesarrollo. Entonces, no importa de qué color es el gato, sino que caza ratones. Nos volvemos capitalistas. Aymaer Guzmán despreciaba a estos traidores, revisionistas del pensamiento de Mao. Por eso los mandó a colgar en forma de perros con carteles por todo Lima. Claro, acá no entendíamos nada, no estamos familiarizados con esa clase de pugnas, ¿no es cierto? Pero esa es la historia. Aymaer Guzmán se reclamaba marxista, leninista, maoísta, es decir, adscribía todo el pensamiento del libro rojo de Mao, que está lleno de, como gran timonel de la revolución, lleno de ideas, ¿no es cierto?, para hacer la revolución en todas partes, la revolución mundial, y obviamente, como era un ególatra, Aymaer Guzmán incluyó el pensamiento Gonzalo, o sea, el de sí mismo. El señor Cerrón se reclama marxista, leninista, mariateguista, para colocar pues el ingrediente de peruanidad, y finalmente, ¿no es cierto?, como de la lectura de su texto, es evidente que adscribe el capitalismo de Estado chino, pero no es maoísta, para que quede claro. Y además porque Cuba, donde él se formó, se movió en el eje soviético, no en el eje chino, ¿no? Eso está clarísimo. Muy bien, toda esta explicación de ideología es para que se ubiquen bien en el debate que podríamos tener el domingo que viene. Parece muy lejano, pero para las personas que militan con el señor Cerrón es bastante cercano. Y claro, parte de destruir una serie de instituciones que pueden ser sumamente incómodas cuando quieres instalar una dictadura, del proletariado o no. Y ese es el problema. Las instituciones que defienden la libertad, que defienden los derechos humanos, háganlo mal o háganlo bien, son el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. El sistema de justicia también tiene control difuso de la constitucionalidad. Y todos deberíamos defender la Constitución, pero en última instancia son estas instituciones las que defienden la Constitución. El problema para Cerrón es que la Constitución, la que tenemos actualmente, y todas las de los últimos 200 años en realidad, responden a un sistema de gobierno liberal. No hay en ellas marxismo ni leninismo, no hay partido único. Cuba tiene constitución, que dice claramente el único partido que hay en Cuba es el Partido Comunista. No hay otro. Claro que tiene constitución. ¿Cómo no va a tener? China tiene constitución, todos tienen constitución. Pero no son las constituciones liberales democráticas que tenemos en el resto del mundo. Esa es la pregunta central. ¿Qué modelo quieren los peruanos? ¿Quieren los peruanos salirnos a la larga de la forma democrática de gobierno? ¿Quieren los peruanos a la larga entregar la mayor cantidad de medios de producción al Estado para que el Estado los administre? Como ya pasó en la década de los 70 y 80, ¿ese es el modelo? Eso debería plantearse en un debate público, para que las personas puedan escoger. Y no ha sido el temperamento, por lo menos en los últimos 20 años, de la mayoría de los peruanos, escoger el modelo del señor Castillo. Y a las pruebas me remito. Alan García, en el año 2006, era el peor candidato del mundo, discúlpenme, pero era pésimo, era peor que Keiko. ¿Por qué? Porque él había sido presidente del 85 al 90. Tal vez los jóvenes no lo sepan, pero ese gobierno fue un infierno en la tierra. El país se empobreció. 60%, más del 60% de los peruanos vivían en pobreza. Y llegamos a tener el 30% de peruanos viviendo en extrema pobreza, en miseria, con un programa económico heterodoxo que fue un desastre, que llevó al país a una hiperinflación incontrolable, con Sendero Luminoso ocupando las calles. Y a ese presidente lo volvieron a elegir. El Perú se tapó la nariz, tomó Gravol, fue a votar con náuseas, pero lo eligieron para que no salga Ollanta Humala.
que representaba en ese momento lo mismo que Castillo representa hoy. O sea, fueron a votar todos los peruanos por el peor presidente que había tenido el Perú para que no gane Humala, que representaba, reitero, y hubo una diferencia final de unos, si no me equivoco, 3 o 4 puntos. ¿Ah? No fue fue cercano, pero no fue tan cercano. En el año 2011, cuando Humala se enfrenta a Keiko Fujimori, Humala tiene que cambiar entre primera y segunda vuelta y correrse al centro. Quedarse a la izquierda, pero corriéndose radicalmente al centro, porque si no, no ganaba. Y ganó porque Keiko Fujimori se convirtió en el mal mayor. Y él era el mal menor. Pero ¿por qué Keiko Fujimori se convirtió en el mal mayor? Porque Keiko Fujimori representaba la autocracia, la falta de libertades, el abuso de poder. Si el candidato representa el abuso del poder y la dictadura, la gente no va a votar por él. Castillo tiene que entender que tiene que comenzar a fijar posición bien clara, porque si no, no van a votar por él. Y lo que parecía una diferencia insospechadamente grande, ¿no? 20 puntos de diferencia en la encuesta IEP, de repente se va a comenzar a cortar y Castillo no va a entender qué está pasando. Y lo que está pasando es que la candidata que es repulsiva, la candidata que nadie quiere votar por ella, se convierte en el mal menor. Reitero, este país votó por Alan García. Por Alan García. ¿Por qué? Porque Humala era demasiado izquierda para ese momento en el Perú. Luego vota por Humala, porque Humala se modera. Y frente a un régimen autocrático, mejor Humala. Y luego, Verónica Mendoza casi pasa a la segunda vuelta, se quedó tercera, y la diferencia entre Kuczynski y Keiko Fujimori en materia económica era nula, era lo mismo en materia económica. Y se inclina la mayoría de los peruanos por Kuczynski porque Keiko Fujimori todavía representaba la autocracia. La autocracia es el poder en manos de una persona que controla todos los demás poderes del Estado, directa o indirectamente. Que fue lo que terminó haciendo Montesinos y Fujimori al final de su régimen, ¿no? Controlaban todo. Controlaban el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, todo. El autócrata va controlando todo. No hay división de poderes porque él tiene todo el poder. Entonces, esa imagen que hereda Keiko Fujimori es la que la hace quedar fuera. Y Keiko Fujimori, a su vez, en estos 5 años, cuando pudo haberse labrado una limpieza de imagen, hizo todo lo contrario. A diferencia de García, miren ustedes, García del 2001, pese a su espantoso gobierno, llega a la segunda vuelta con Toledo. Y se quedó no por mucho. Y los 5 años siguientes se dedicó del 2001 al 2006 a trabajar una imagen de estadista pro mercado, pro libertades, un discurso que nunca dejó de pretender ser progresista, pero cambió completamente. Trabajó 5 años para cambiar el discurso y la imagen que tenía. Keiko Fujimori no. Desperdició 5 años políticos en los que, si su bancada hubiera apoyado al gobierno Kuczynski, hoy frente a la pandemia estaríamos en otra posición, pero en otra posición, completamente distinta. Estaríamos como Chile. Piñera ha podido conseguir vacunas en el mundo entero, el 24 o 25% de la población chilena ya está vacunada. Kuczynski pudo haber sido ese hombre, si es que tenía el apoyo de Keiko Fujimori, pero no lo tuvo. No lo tuvo, era la destrucción. Entonces, así como Castillo busca demoler instituciones, Keiko Fujimori tiene como antecedente haber demolido presidencias y gabinetes. Los dos tienen cosas que aclarar en un debate nacional. Ojalá que los veamos.
Pero bueno, a ver, si no nos vamos a ir conversando toda la mañana. Tenemos que entrar en contacto, son las 8:32, con Nicolás Lynch, ex ministro de Educación, decano de Sociales de San Marcos, postulante al rectorado de San Marcos actualmente, y también, por supuesto, con una vida política intensa. No es la primera vez que conversamos, así que vamos a ir a una pausa y volvemos con él. Así es, Rosa María, vamos a ir a la pausa y también hay una pregunta que que te están haciendo. ¿Qué te parece el equipo que ha presentado la señora Fujimori? El Muy equipo... malo, lamentablemente ha cometido un error. O sea, miren, señor Castillo no tiene ningún equipo. Ya, eso ya es peor, ¿no? Porque ya te presentas sin, ¿no? Es como si te presentaras a la cancha solo, ¿no? Solo, ¿no? Pero el equipo que ha presentado Keiko Fujimori tiene varios problemas. O sea, problemas de fondo. Está trayendo gente que fue condenada durante el gobierno de su padre, por sus trabajos durante el gobierno de su padre. Jorge Vaca Campodónico fue condenado y vivió fuera del país, después terminó arrestado, etc. La señora Carmen Lozada fue destituida por el Congreso. O sea, no puedes incorporar gente del pasado, tienes que incorporar caras nuevas porque estás luchando contra alguien que es nuevo. Si se quedaba con Nano García y con Fernando Rospigliosi, que son gente que no tiene problemas con la justicia y que no han trabajado con ella, más bien eran sus adversarios, eso funciona. Pero la señora Juárez tiene problemas no por ella, sino por Castañeda Locio, por una pésima gestión en la Municipalidad de Lima que lo tiene a él procesado. Y, como les decía, Jorge Vaca y Carmen de Lozada tienen condenas anteriores, sea del Parlamento, sea del Poder Judicial. ¿Para qué los incorporas? ¿Para qué los incorporas? O sea, no tiene ningún sentido. Quédate con aquello que te fortalece. Pero ¿sabes qué me parece que es lo más grave en el caso de Keiko Fujimori? No tiene quien la ayude. Ya no puede convocar grandes nombres. O sea, un economista como Elmer Cuba ya no lo recluta. Es lo que nos está diciendo. Ya no recluta a un gran economista que le dé soporte a su programa. Ya no recluta un buen académico. Ya no hay. Reitero, Castillo no tiene nada. No conozco un abogado constitucionalista que quiera apoyar al señor Castillo. No conozco un economista que compre el programa ideario del señor Cerrón. Un economista, me refiero, de algún prestigio académico, laboral, qué sé yo. No tiene nada, no tiene equipo, está solito parado en la cancha. Con Cerrón, su coach, ¿no? Su director técnico. Solo. Y al frente se ha presentado un equipito, ¿no? Que ni para el interbarrio, o sea, la verdad. Es muy malo su equipo. Yo, reitero, me hubiera quedado con las caras que fueron sus adversarios en el pasado, con lo que da cuenta de amplitud, cambio, ¿no es cierto? Y a todos los que estuvieron condenados de alguna forma, simplemente ni a la banca, ¿no? Le dicen muchas gracias por el apoyo, ¿no? Y ya está. Porque, miren, si Keiko Fujimori gana o si Castillo gana, ahí se presentan toditos a buscar chamba, ¿ya? Pero lo importante es ver quiénes están con ellos durante la campaña. Y si nadie les tiene fe, bueno, ¿por qué les vamos a tener fe nosotros? Mal equipo, malas decisiones, muy malas decisiones. Buena decisión de tomar el reto del debate, ¿eh? Eso ha sido una gran decisión, cambia toda la lógica. Mala decisión la presentación del equipo. Entiendo que tenía que presentar un equipo para demostrar que el otro no tenía un equipo. Pero sí importa quiénes son. Si hubiera dicho, mi equipo está conformado por 2 brazos, Fernando García, Fernando Rospigliosi, esos son mis 2 brazos. 2 personas que han sido mis adversarios, que me han criticado duramente y lo seguirán haciendo, porque eso es lo que merezco. Bien. Y ellos van a armar equipos para distintos temas, etc. De ahí tenías una mejor respuesta. ¿Por qué meter a todo el resto? Hay algunas caras nuevas. Bueno, las caras nuevas las colocas en cualquiera de los 2 equipos y sigues avanzando. Pausa y volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapabu Cayari, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También en Huánuco está Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, San Valentín, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, Facebook Live, transmisión en vivo, y YouTube, transmisión en vivo. Compartan el programa. Rosa María, adelante. Muy bien, muchas gracias a Nicolás Lynch por estar con nosotros. Nicolás Lynch, como les dije, ha sido ministro de Educación del Perú, también ha sido embajador del Perú en la Argentina, decano del Colegio de Sociólogos, y postula hoy, esta mañana viene en esa calidad, postula a rector de San Marcos, de la universidad más grande y tal vez más importante del país. Y vamos a conversar con él porque también es un agudo analista político. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, a tu disposición. Bueno, primero vamos a hablar de la educación universitaria, que es lo que nos convoca, y de los retos que la virtualidad plantea. Es difícil seguir en una carrera universitaria desde la virtualidad. Si usted fuera rector de la Universidad de San Marcos, ¿cuál es su propuesta para lograr que los estudiantes, por lo menos, no pierdan la continuidad de sus estudios? Hay un punto de partida que hemos hecho en Nuevo San Marcos, que es el movimiento que lleva mi candidatura y la de dos vicerrectoras a el gobierno de la universidad, como has dicho, más antigua del Perú. San Marcos tiene que reengancharse con el país. El problema básico que tenemos es que miramos al ombligo, miramos hacia adentro. Nuestros problemas solo tienen solución de cara al Perú, a la sociedad peruana, a sus necesidades, a recuperar la capacidad de interlocución con el gobierno de turno, cualquiera sea el color que tenga. Nosotros tenemos un deber universitario, ¿no? Por nuestra tradición, por nuestra historia, ¿no? Y también por el liderazgo que falta y que debemos ejercer. O sea, nuestra primera oferta es visión, regresar al Perú, liderazgo, tener capacidad de interlocución. Interlocución no solo para resolver nuestros problemas, que son acuciantes, sino para tener una opinión sobre los problemas del Perú. San Marcos ha desaparecido como protagonista de la vida pública, lo fue durante siglos, ¿no? En los momentos más difíciles del país, en la independencia, en la guerra con Chile, hubo un pabellón universitario que flameó en Tarapacá, en San Juan y en Miraflores, ¿no? En fin, en los momentos más difíciles, en los años 30, San Marcos estuvo en la primera fila, hoy ha desaparecido. Y también opinión especializada, ¿no? Lo cual es dramático porque tenemos una gran capacidad de opinión en diversos aspectos de la vida nacional. San Marcos hoy tiene más de 600 investigadores, entre los que nos incluimos los de la plancha reconocidos por Concitec. 600 investigadores. La universidad que nos sigue, que es Cayetano, tiene 80 o 90. Sin embargo, uno en San Marcos, como me decía una profesora el otro día, es investigador de Concitec prácticamente por su propio esfuerzo, ¿no? Pero no hay en este sentido un liderazgo institucional para poner eso valor. Además, doctor, no es
después vamos a la virtualidad, pero no está de más decirlo, cuando aparece San Marcos, como ha aparecido en estos últimos meses, aparece asociado a un escándalo, al rector que se vacuna a escondidas, ¿no? Eso es expresión de la crisis institucional en que nos desenvolvemos. Nosotros hemos dicho en nuestro diagnóstico de la universidad que el peor problema que tenemos es la lógica de funcionamiento de San Marcos, que es el intercambio de favores por votos. Este mal nacional está hondamente enraizado en la universidad y esa lógica tiene que desterrarse, es la lógica del clientelismo, ¿no? Lo que comúnmente los analistas políticos llamamos clientelismo. Tiene que ser la lógica de la democracia y del mérito, de la democracia para obtener calidad la que nos guíe, ¿no? Claro, pero superado ese problema, hay problemas, como dicen los sociólogos, de agencia, pues en San Marcos. Es verdad, me refiero a de cara a los alumnos, de cara a lo que el alumno recibe de su universidad. ¿Cómo superar esos problemas? Yo creo que hay dos elementos acá que se deben tomar en cuenta. Primero, el abandono que ha sufrido la universidad en el último medio siglo de parte del Estado, por razones diversas, ¿no? Que van del desprecio por la universidad pública, los problemas de la guerra interna y el deterioro que ha causado este abandono, ¿no? Hoy San Marcos tiene más o menos, porque las cifras universitarias son un secreto para todos, 15.000 soles por alumno de inversión, ¿no? Las universidades privadas tienen 4 veces eso en promedio, ¿no? Entonces, un elemento central es afrontar el problema del financiamiento y en particular de lo que nos da el Tesoro Público, ¿no? Nosotros generamos, San Marcos tiene más o menos 500, un poco más de 500 millones de soles de presupuesto, 300 nos da el Tesoro Público, casi 200 hemos generado en los últimos años nosotros, menos con la pandemia de ambas fuentes, ¿no? Lógicamente tenemos que optimizar lo que tenemos como recursos propios, pero eso no es ni largamente suficiente, ¿no? En una nueva relación con el país también, vía el Tesoro Público, tiene que responder a San Marcos, ¿no? Sobre Ahora, esta base... es verdad que el presupuesto es un tema central del Estado, pero también las universidades públicas y privadas en todo el país dan servicios a la sociedad, buenos servicios, laboratorios, etcétera. San Marcos no ha podido, algunas veces sí, a veces no, convertirse en una entidad que preste servicios remunerados a la sociedad. Mira, Rosa María, yo durante 5 años he sido director de la unidad de posgrado de Ciencias Sociales, terminé en noviembre, ¿no? Y la unidad de posgrado de Ciencias Sociales es probablemente la más importante del Perú y una de las más importantes en América Latina ahorita. El posgrado, desafortunadamente, no es gratuito, es pagado, financia buena parte de los gastos de mi facultad, ¿no? Es pagado con una cifra mínima, para que tengas una idea, cobramos 1/5 por la maestría de lo que cobra la Católica, 1/4 por el doctorado de lo que cobra la Universidad Católica, ¿no? O sea, una cifra bastante baja, ¿no? O sea, nosotros sí brindamos servicios. Igualmente, tenemos instalaciones en la ciudad universitaria que pueden hacer pruebas antígeno, por ejemplo. Claro. Tenemos a la clínica universitaria cerrada en este momento, ¿no? Entonces, Eso por eso... eso es un error y un horror. Clarísimo, pero por eso te digo, hay un tema básico de liderazgo. La doctora Luisa Negrón, que me acompaña como candidata a vicerrectora académica de pregrado, ¿no? Me decía el otro día, cuando empezó el COVID, se constituye una comisión anti-COVID en la universidad, porque ella así era en ese momento decana de farmacia y bioquímica. Nunca funcionó, ¿no? Nunca funcionó. Varios de los especialistas que tú ves saliendo a declarar sobre COVID son profesores de San Marcos. Algunos de ellos ponen su filiación, otros no la ponen. O sea, tiene que volver a ser un timbre de orgullo, ¿no? Claro. Por eso nuestro lema es recuperar el inmenso capital simbólico, ponerlo en valor que tiene San Marcos. No solo es la mención, es el presente. Para los alumnos, regresemos al tema de la continuidad. Ha sido muy duro, es muy duro. Yo también soy profesora universitaria. Uno termina preocupándose a veces más por la salud de los alumnos y para que asistan a clases y que el contenido del curso, porque la verdad que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles.
¿Cuál es la mirada que tiene su grupo respecto a este problema actual? ¿Cómo recuperar la continuidad de los alumnos? Acá hay dos aspectos. Hay el aspecto de infraestructura y hay el aspecto de la capacitación, ¿no? San Marcos tiene, a través de facultades como Ingeniería de Sistemas, por ejemplo, un excelente plantel de profesores para capacitar a toda la comunidad universitaria, docentes y estudiantes. Y no solo eso, tenemos un programa para capacitar a todas las universidades públicas del Perú, ¿no? Lo podemos hacer, pero la realidad desafortunadamente es otra. Los profesores se han capacitado parcialmente, ¿no? Creo que 800 de 3.000 aproximadamente, ¿no? A un número cercano a eso, no todos de manera óptima por las condiciones en que se desenvuelven, ¿no? Un profesor pone su equipo, no hemos recibido, nos prometieron un bono informático, hay una resolución de que nos van a dar el bono informático de 600 soles, además, nunca se hace efectiva. El del Ministerio de Educación dicen que nos han dado plata para eso, nadie sabe dónde se quedó en el camino, ¿no? Probablemente en algún meandro burocrático. Entonces, con una capacitación a medias, sin infraestructura, con docentes que desafortunadamente seguimos ganando poco y ponemos nuestra luz, ponemos nuestro mobiliario, ponemos en la mayoría de los casos el precario material informático que tenemos de la parte docente y ya llegamos con problemas. Y en el caso de los estudiantes es, por supuesto, mucho más complicado, ¿no? Los docentes quizás damos clases a través de una laptop, de una desktop, de una tablet. Los estudiantes en su gran mayoría escuchan clases con un celular. Así es, acá. ¿No? Con un celular. Como muchos no tienen conexión, a los estudiantes de menores recursos, la universidad les ha dado chips y también a todos los profesores. Bueno, esos chips han tenido dos problemas. Para empezar, buena parte de los chips que nos dieron no funcionan, uno, y dos, tenía una cantidad de horas de contrato de ese chip, ¿no? Claro. Cosa que no sabíamos, creíamos que ya la universidad pues, nos había pagado 2 años, una cosa así. De repente el chip se apagó, o no funcionó o se apagó. Entonces, esto ha llevado, no tenemos números exactos, de repente me equivoco, pero yo calculo que entre un 25 y un 30% de deserción, ¿no? Eso es fuerte, eso es muy fuerte para San Marcos, ¿ah? En concreto, yo enseño los talleres de investigación del pregrado de Sociología y del doctorado en Ciencias Sociales, en la especialidad de Sociología, ¿no? Y he visto a mis estudiantes, el taller es un curso exigente porque uno tiene que traer chamba a cada reunión, ¿no? Entonces, claro, es el curso quizás donde más deserción hay, ¿no? Porque es en el que más hay que trabajar. Pero yo los veo, recuerdo, mi mejor estudiante en pregrado el año pasado, un muchacho cuya madre tenía un puesto en el mercado ese que hay terminando la avenida Tacna para ir al RIMAC, al costado hay un mercado antiguo, y me decía, no, mire, yo soy el único hijo de mi mamá, tengo que ir a ayudarla porque ha caído enferma, ¿no? Claro. O sea, el puesto no puede ser raro porque nosotros no comemos. A veces no se entiende que el problema no es que los alumnos estén enfermos, que a veces lo están, sino que están cuidando a sus familias que están enfermas. Entonces, es dramático cuando esto sucede en una familia con pocos recursos. Yo incluso le dije al muchacho, déjame hablar con tu madre, tú eres el mejor de la clase, tú vas a ser un buen sociólogo, estamos en el último año. Y me dijo, profesor, ese no es el tema, es un tema de comida. Nosotros tenemos que comer. Yo necesito medicinas básicas para mi mamá, ¿no? Entonces, la tragedia es atroz, ¿no? Y la universidad, desafortunadamente, no ha mostrado el acompañamiento indispensable, ¿no? Y por el supuesto que nos ha sorprendido la tragedia. Porque el acompañamiento tiene tres patas, ¿no? Hay el acompañamiento económico, el acompañamiento informático y el acompañamiento psicológico para profesores y alumnos. ¿San Marcos tiene eso actualmente? Bueno, nosotros, como te decía, tenemos a la clínica cerrada. Nuestra primera propuesta es abrir la clínica con un centro de atención primaria y un centro, por lo menos, de análisis de antígenos, o sea, el análisis más sencillo, ¿no? Más sencillo. Para el COVID-19. Pero por lo menos empezar con eso. Luego, digamos, la universidad
ha empezado a reparar el tema de un pequeño bono para estudiantes y docentes que estén pasando por la enfermedad. Esto hace pocos días que ha salido la resolución respectiva. Bueno, tiene 14 meses la pandemia, ¿no? En fin, es peor que nada, no sé, mejor que nada. O sea, estamos avanzando un poquito, pero necesitamos avanzar mucho más. Y tenemos el caso de Juan Carlos Ocampo, por ejemplo, profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, que ha desarrollado todo un plan justamente de acompañamiento en términos de salud mental. Pero también tenemos a los profesores de la Escuela de Educación Física de la Facultad de Educación que han desarrollado todo un plan de vida saludable. Porque en el tema de prevención, tanto la salud mental como la vida saludable, hablo de mínimo de ejercicios, una pirámide de alimentos sensata, con los medios que tengamos, es elemental. Estamos en eso. Tenemos esa propuesta que es en realidad pre-post-COVID, ¿no es cierto? Porque tenemos que acompañar en la desgracia hoy día, en la dificultad extrema, pero también tenemos que pensar que en un año, año y medio, vamos a regresar a la actividad presencial, ¿no? Juan, es lo que le iba a preguntar. Si usted fuera rector elegido, ¿cuándo cree que regresaremos a la presencialidad? Bueno, hoy con 400 muertos es imposible, imposible, ¿no es cierto? Entonces, eso no puede ser una evaluación nada más de San Marcos. Por supuesto, esta comisión que te decimos que no funciona es el punto número 1 de nuestro plan anti-COVID, ¿no? O sea, entramos y la ponemos a funcionar de inmediato para que los expertos que los tenemos nos den más o menos una idea de las cosas. Y al mismo tiempo, eso nos permitirá tomar una decisión de gobierno, ¿no? Sí, porque mire, yo tengo la experiencia que ojalá pueda ser el próximo año, ¿no? Yo no veo posibilidades el segundo semestre, por lo que parece, por los informes que vemos, en fin, los amigos especialistas, médicos de salud mental, los expertos en educación en general, más o menos lo que dicen en el planeta es que tiene que haber un mínimo de condiciones, ¿no? Si no, el riesgo es muy alto. San Marcos tiene 37.000 estudiantes, 2.900 docentes, entonces hay que cuidar esas vidas, ¿no? Pero sí vamos a regresar, por supuesto, yo creo, el siguiente año, más o menos, va el cálculo, a la presencialidad, ¿no? Y ahí hay temas, claro, ajustar nuestros protocolos de bioseguridad en los locales universitarios, ajustar el tema del aforo, repensar los reglamentos académicos. San Marcos ha renovado en los últimos años sus reglamentos académicos, pero claro, vino el COVID y esto se ha desarmado, ¿no? Sí, no, porque además es otra forma de enseñar. O sea, es otra forma de enseñar. Nosotros, yo le cuento la experiencia en la Universidad Católica, donde ha habido, sí, felizmente, mucho liderazgo. A mí lo que me sorprendió fue la capacidad que tuvo el profesorado de adaptarse al reto de la educación virtual, que es un reto durísimo, porque desarrollar actividades asincrónicas y sincrónicas es otro mundo. Pero, ¿quedará la educación virtual después del COVID? ¿Habrá espacio para ello? Hay una primera cuestión, ¿no? Nosotros inicialmente con la plataforma que la universidad le tenía contratada a Google, con una plataforma anterior que se llama Chamilo, en fin, contratos que tenía la universidad de atrás, hemos podido pasar el primer año y estamos entrando a pasar el segundo. Y ya se inició el posgrado, pronto se iniciará el pregrado. Pero digamos, estas son herramientas sencillas, ¿no? San Marcos tiene que avanzar a tener una plataforma propia. ¿No? Lógico. Una plataforma propia que se adecue. Nosotros somos una universidad general, tenemos 5 áreas académicas, ¿no? O sea, prácticamente es todo el conocimiento, salvo arte, lo tenemos todo lo demás. 66 escuelas profesionales, 20 facultades, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? O sea, tenemos que avanzar a una plataforma propia y tenemos al mismo tiempo que reentrenar a toda nuestra comunidad universitaria. Digamos, este es un plan de emergencia, hay que reentrenarnos todos. Y progresivamente en el regreso a la presencialidad no vamos a regresar a lo anterior. Yo creo que la educación a distancia es muy importante y siempre va a ser un elemento fundamental. Tiene que ser una combinación de la presencialidad con la virtualidad, ¿no? No, y también eso le permite a San Marcos presencia nacional. O sea, yo tengo alumnos que no están en Lima.
Exactamente. En algunas provincias, porque sus familias además consideran un gran ahorro no tenerlos que mandar a vivir a Lima. Y están siguiendo sus clases de esta manera. Entonces, el reto es cómo reconstruir y desarrollar comunidad universitaria, porque nosotros somos una universidad pública que se basa en su comunidad universitaria, ¿no? Sobre la base de esta nueva realidad, ¿no? Presencialidad combinada con educación a distancia. Ese es el reto. Sabemos que ese es el objetivo, no sabemos exactamente cómo vamos a llegar a él porque la realidad es una novedad para todos, ¿verdad? Pero sabemos que ese es el objetivo, ¿no? Comunidad universitaria en esta nueva situación, ¿no? ¿Cómo Ahora, se asienta esta comunidad universitaria en la nueva situación? ¿cuándo son las elecciones? El 24 de mayo, la primera vuelta y 2 semanas después la segunda vuelta. Ah, caramba, ¿y cuántas listas hay presentadas? Hay 7 listas. ¿7 listas? 7 listas, sí. Ah, no, 7 esto es una cosa muy disputada, eso parece las elecciones nacionales. Bueno, también hubieron 7 listas en las elecciones anteriores. Hay 2 cosas, ¿no? Primero, yo creo que es importante que haya elecciones universales, porque antes las elecciones eran en asamblea universitaria que funcionaba como colegio electoral y pasaba cualquier cosa, ¿no? Entonces, por lo menos esto le da más transparencia al proceso electoral. Entonces, ya tuvimos el 2016, vamos a tener ahora, yo creo que eso es positivo, ¿no? Por otra parte, nosotros somos, junto con otra lista más pequeña, digamos, las únicas que no hemos estado comprometidas con las gestiones anteriores, ¿no? Perfecto. Las otras 5, de una u otra manera, han trabajado con los 3 rectores Y anteriores. digamos, ¿y la OMPE verifica el proceso? ¿Viene alguien de fuera? Claro. Nosotros tenemos como ya hemos tenido para la asamblea universitaria, tenemos una votación a distancia, ¿no? Que es administrada, es gestionada por la OMPE, ¿no? Perfecto. Lo cual da mucho más certidumbre. Claro, un comité electoral propio que lo elige la asamblea universitaria y un voto remoto, ¿no? Ahora, no se me va a escapar en esta coyuntura, dado que las elecciones todavía son el 24 de mayo, para que nos diga qué piensa de este proceso electoral en el que estamos. Bueno, como comprenderás, encabezando un movimiento plural, donde hay personas de distinto pensamiento político, yo no puedo, en mi calidad de candidato, hacer ninguna afirmación partidaria o nada que se le acerque, ¿verdad? No. Como sociólogo, vamos a tratar de sacarle yo creo que estamos en un momento extremo de una crisis política que se arrastra de los últimos 6 años y que explota porque se deteriora el modelo de exportación de materias primas, por un lado, bajan los precios de las commodities. Esto lógicamente da espacio para que explote el escándalo de corrupción que nos ha dado, bueno, varios presidentes, ¿no? Hasta donde recuerdo 4, 2 congresos, en fin, que nos hace ver que estamos en lo que los analistas políticos denominamos una crisis de régimen. O sea, la forma de mandar que se inaugura de los 90 en adelante ya no funciona, ¿no? Entonces hay que pensar en una nueva forma de mandar. Y de la misma manera tenemos una realidad social excesivamente fragmentada, ¿no? Esto se puede deber al modelo económico, se puede deber a, en fin, lo que arrastramos ancestralmente de nuestra constitución social. El caso es que tenemos una realidad social fragmentada que se expresa, ¿no? En el ámbito político, digamos, haciendo hipos, sin constituir representaciones estables, ¿no? Eso nos lleva a que no tengamos partidos que puedan ser verdaderos canales de representación. Tuvimos las elecciones en enero el año pasado, tuvimos ya las elecciones en abril y se repite esta fragmentación política, ¿no? Entonces, esta fragmentación política es el problema sociopolítico más grave que afrontamos, ¿no? Ahora, Vladimir Cerrón y su proyecto, he leído todo el ideario programa, parece dentro de la izquierda peruana un movimiento antiguo, conservador. O sea, si no me voy a pronunciar sobre ningún candidato porque... Yo lo sé, no, sobre el programa. Hay diversos pareceres en el movimiento que yo encabezo y tengo ese compromiso con la universidad. Mi representación es universitaria
y si ganamos el gobierno, como creemos que va a suceder de San Marcos, vamos a hacer un gobierno plural, cuya una de sus principales tareas, quizás la primera, es hacer los mayores esfuerzos por recuperar interlocución con el gobierno, cualquiera que sea su color, que San Marcos no ha tenido en las últimas décadas. O sea... Ahora, sí sería interesante, para más adelante, que los profesores de San Marcos tengan voz. Yo he entrevisto todo el tiempo a profesores de la Universidad Católica, politólogos. Bueno, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero, que tengan voz. Yo creo que acá, por una parte, hay un estigma que se ha puesto en San Marcos y que los sanmarquinos no hemos sido lo suficientemente capaces de quitarnos de encima, ¿no? Que es el famoso estigma de la violencia política, del terrorismo. No, lo que existe en San Marcos es clientelismo, Dios mío, ¿no? Ese es el problema básico. Es exactamente lo inverso. Bueno. Claro, y el clientelismo, para que lo entienda el público, es la idea de que la autoridad consigue los votos para elegirse a cambio de, ¿no es cierto?, un contrato de permanencia, una beca. Favores que se hacen a cambio de apoyo, ¿no? Claro. En América Latina tenemos pues 200 años de clientelismo, ¿no? Si no se rompe esa lógica, no hay desarrollo político, ¿no? Claro, y uno creería que en el mundo académico eso no se da, y al contrario, se da y mucho, ¿no? Muchísimo, por favor, desafortunadamente también, ¿no? ¿No? Digamos, hay una falsa cultura, por ejemplo, del desarrollo científico que hace a los profesores producir los llamados papers todo el tiempo, sin ver muchas veces la calidad de los mismos, ¿no? O creer que el desarrollo se da solo en algunas áreas y no en el conjunto del quehacer académico, ¿no? Por supuesto que se da, ¿no? Pero repito, ese es el problema básico que tenemos. Y así como el Estado nos ha abandonado, también nosotros nos hemos abandonado, ¿no? Entonces hay que retomar una verdadera autoestima. No solo decir, estamos en la universidad más prestigiosa del Perú, afuera la gente solo habla de San Marcos. Nosotros sabemos que desafortunadamente es un valor deteriorado. Tenemos que volver a ponerlo en valor, valga la redundancia, ¿no? Muy bien, entonces, interlocución, pero para que San Marcos tenga más presupuesto, ¿no es cierto? Eso implica... Para empezar a conversar, ¿no? Claro, tener más peso en la vida social del Perú. Hay una disposición clave en la última ley universitaria, a la cual yo colaboré en su manufactura, que dice programa de mejoramiento de la calidad de las universidades públicas. Y menciona 12 universidades con San Marcos a la cabeza, y es la idea de la locomotora, ¿no es cierto? Las universidades tienen más condiciones para que arrastren en el progreso a las demás. Bueno, jamás se ha tocado esta disposición. Que es importantísima. Bueno, porque la única forma de tener universidad pública a nivel nacional es que haya una rectoría de las mejores. De las mejores, ¿no? Claro. De las mejores. O sea, por eso te digo, nosotros tenemos muchas cosas buenas en la universidad, pero no tenemos un liderazgo institucional que las ponga en valor. Eso le proponemos a San Marcos, lo que no ha habido en los últimos años. ¿Cuánto tiempo ser rector? 4 años, me parece, 5 años. 5 años. 4 son los decanos. ¿Y se le puede dar la vuelta a San Marcos en 5 años o se necesitan 100? Digamos, el grupo del cual formo parte y sobre todo el equipo rectoral con las doctoras Lucha Negrón y Marta Valdivia, a lo que aspiramos es a empezar un curso distinto, ¿no? A dar un viraje, ¿no? A abandonar esta lógica de favores por votos y poner a San Marcos en un curso distinto. Somos realistas de que no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Somos realistas de que no va a pasar de la noche a la mañana. Pero creo que tenemos el apoyo, incluso de personas que han estado en esa lógica, ¿no? El otro día se me acerca, por ejemplo, un antiguo líder sindical de San Marcos que ya no tiene ningún puesto dirigencial y me dice,
usted me conoce, sí, que es uno de los que más ha peleado por la pequeña ventaja, esto que el otro, ¿no? Y me dice, mire, nosotros hacemos una diferencia con usted. Usted es una persona seria y es una persona transparente, ¿no? Y eso es muy importante para que la universidad dé un salto adelante, ¿no? O sea, abandonar la lógica anterior, ¿no? Eso es importante, pero es difícil, digamos, hay prácticas consuetudinarias que son difíciles de cambiar, ¿no? Así Por que supuesto, todo un reto. por supuesto. O sea, no vamos a hacer esto de la noche a la mañana, pero por lo menos señalar otro camino, ¿no? Y que otros pudieran venir después, ¿no? Yo tampoco tengo 20 años, ¿no? Soy muy claro en eso. Entre las propuestas que hay, he visto cosas bien interesantes, como por ejemplo los doctorados a tiempo completo. La gente no culmina sus doctorados por la demanda que significa trabajar y estudiar a la vez. Y un doctorado a tiempo completo significa que estés trabajando para la universidad mientras haces tu doctorado, como se hace en las universidades extranjeras. Los estudiantes de doctorado en universidades extranjeras, que están becados por la universidad, porque la universidad es gratuita, trabajan en la universidad y a su vez con eso viven. ¿Esa es la idea? Fue mi experiencia, ¿no? Para ser rector se pide ser doctor con estudios presenciales. Recuerdo que cuando yo llegué de vuelta a San Marcos el año 92, luego de haber estado algo más de 5 años en Nueva York, traje certificados de estudios que decían que me había matriculado 11 semestres. Y los miraban y me decían, ¿11 semestres para hacer un doctorado? Sí, 11 semestres tuve que matricularme, ¿no? Claro. 5 de seminarios, 3 de trabajo de campo, 3 de redacción de tesis, 11 semestres, ¿no? Y acá hay una cosa muy importante. No hay doctorado serio que no sea a tiempo completo y que no sea becado. La Universidad de Harvard, claro, el inmenso trust fund que tiene, fideicomiso, ¿no? Harvard beca a todos sus estudiantes de doctorado. Si uno ingresa al doctorado está becado, ¿no? Entonces, claro, y ya San Marcos ha empezado un programa, ojo, que lo está empezando con Ciencias de la Salud, ¿no? O sea, que no es una cosa que sea solo idea mía, o sea, ya San Marcos está en ese camino. Pero nosotros debemos tener, pienso yo, en unos 3 años, por lo menos unos 8 o 10 doctorados con estudiantes becados, ¿no? Que estudien a tiempo completo. Y una cosa más, ahora que le gustan tanto los rankings a la gente, ¿no? Y mi universidad está en tal, en cual ranking. Los doctorados se cuentan en los rankings si son a tiempo completo. Así tienen que tener determinadas características. Esas universidades que hacen doctorados, ¿no? Los días sábados, esos no cuentan para ningún ranking. Ojo, ¿no? Y tampoco cuentan en el extranjero. Para homologar un doctorado fuera, tiene que tener ciertas características. Yo he dirigido como 15 años el doctorado de Ciencias Sociales, antes de ser el director de la unidad, ¿no? Y me esmeré siempre porque fuera homologable hacia afuera, ¿no? Y muchas veces me decían, pero tal cual cosa, es demasiado exigente. Nadie les va a mirar la cara fuera de la ciudad universitaria, les decía yo, ¿no? Y felizmente, de mi doctorado han salido gente que tiene premios nacionales por sus tesis, hasta un premio iberoamericano de tesis. O sea, ha salido trabajo serio, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos estos doctores, no por un capricho que se nos ocurra a mí, al doctor Lynch, sino porque la ley universitaria demanda que todos los decanos sean doctores, bueno, obviamente que todos los rectores sean doctores. Entonces se necesita, y de preferencia, que los profesores tengan doctorados. Mínimo maestría, pero de preferencia... Para ser profesor principal es obligatorio ser doctor. San Marcos en este momento tiene como 1.100 magísteres y cerca de 700 doctores. Y casi 2.900 profesores, ¿no? O sea, todavía tenemos más o menos 1.100 profesores que no tienen... digamos, el grado para estar en la categoría. Al respecto, la ley universitaria puso un plazo que se vence a fin de año. Nosotros creemos en ese caso que se debe ampliar por 3 años por los 2 años que van a haber de pandemia, donde ha sido prácticamente imposible sacar el grado. Pero hacia eso vamos, ¿no? Pero aparte, es muy importante que la universidad le dé facilidades a los profesores para que saquen el grado. En eso estamos, justamente. En eso estamos. O sea, las becas, por ejemplo, yo gocé de una beca de la licencia con goce de haber, no durante todo el tiempo, pero como durante 3 de los 5 años o 2 años y medio de los 5 años de mi doctorado.
pero ahora le dan a uno licencia con goce de haber si se ve estudiar afuera, pero no si si se queda en el Perú a estudiar, lo cual no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, si no hay un impulso ahí, no vamos a llegar a la fecha. otra cosa, digamos, San Marcos ya ha hecho un proceso de renovación importante, ha nombrado alrededor de 600 profesores nuevos con las reglas de la nueva ley universitaria, todos con maestría y doctorado y todos profesores jóvenes, su gran mayoría. Entonces, esto es una cosa bien importante, hay un proceso de renovación bien importante también que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pregunta final e inevitable, ¿qué piensa de SUNEDU? Bueno, yo creo que el órgano regulador es indispensable. Yo soy uno de los primeros que lo propuso en el Perú y hace 15 años, no sé si te acordarás, yo escribí artículos contra estas universidades que funcionaban en garajes, en telecentros, claro, etcétera, ¿no? Y me parece importante la labor que SUNEDU en este caso ha cumplido cerrando universidades que no cumplían con los estándares mínimos. Pero al mismo tiempo creemos que SUNEDU no cuida el tema de la autonomía universitaria frente sobre todo a las universidades públicas que tienen un buen funcionamiento. Por ejemplo, ¿no? Se ha dado un reglamento por el cual evalúa programas de estudio. Jamás cuando discutimos en la ley universitaria pensamos en un órgano regulador que iba a evaluar programas de estudio. Eso le corresponde a la autonomía de la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe ser cambiado. Igualmente, nosotros quisiéramos una composición de ese órgano regulador que sea más universitaria, ¿no? Okay. O sea, es un poco el tema de libertad de cátedra, el tema de libertad de cátedra siempre está ahí presente, pero hay que entender, y por eso se ha legitimado SUNEDU, ¿no? Y es una institución querida por profesores y estudiantes. Muchos profesores me dicen a mí, SUNEDU nos ha hecho mucho bien, porque nos ha ordenado. Entonces, pero claro, no puede intervenir SUNEDU en la libertad de cátedra, obviamente, eso sí es un exceso. Digamos, San Marcos tiene muchos problemas, pero ejecuta más del 90% de su pobre presupuesto, ¿no? O sea, no es que estemos tampoco de cabeza, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces hay observaciones e intervenciones que tienen que ver con el capricho de un burócrata y no con la realidad universitaria, ¿no? Yo creo que mucho es gente que no conoce la universidad pública y yo diría que le tiene temor a la universidad pública, ¿no? Se llevan más por el estigma que dirán los medios que por la realidad, ¿no? Y entonces a mí me parece que tiene que haber, sí, una renovación de las características de ese órgano regulador, haciéndolo un órgano universitario, más que extrauniversitario. Con lo cual no digo que no debe estar el Ministerio de Educación, sí debe estar el Ministerio de Educación, pero debe haber presencia, una presencia más clara de la universidad. Hoy todo lo digita del ministerio y eso lo resiente la universidad, ¿no? Claro, pero está CONCITEC también, están, sí, o sea, hay de todo, ¿no? En la conformación del organismo, pero creo que estos 5 años de vigencia han permitido limpiar, y esa limpieza ha sido bien importante para dejar de engañar a padres de familia y alumnos con una educación que no, pues, no satisface ni los requisitos mínimos, ¿no? Por eso le digo, hay dos partes, ¿no? Claro. La parte en que se ha cerrado estas universidades, alrededor de 50, creo que solo han habido 2 públicas, ¿no? Que no tenían las mínimas condiciones de calidad, eso está bien, ¿no? Pero hay la otra parte. Y hay un tercer tema que no tiene que ver directamente con SUNEDU, sino con la actividad del Estado respecto de cómo gasta el dinero que destina a las universidades. Hay alrededor de un poco más de 4.000 millones de soles actualizados al 2021, 2020, 2021, que el Estado destina a la universidad. Bueno, aproximadamente entre un 25 y un 30% de ese dinero se destina a PRONAVEC, a excepciones tributarias y a subsidios directos a determinadas universidades privadas. El dinero de las becas de PRONAVEC se va entre un 80 y un 90% a universidades privadas, ¿no? Entonces nosotros tenemos uno de los problemas graves, no solo de enseñanza, aprendizaje, investigación, sino los problemas graves, el soporte de esa actividad que es bienestar. Tenemos un bienestar gravemente desfinanciado. Entonces lo que nosotros planteamos es que esas becas regresen a la universidad. Okay. San Marcos tiene la universidad que más experiencia tiene administrando de bienestar universitario, ¿no? San Marcos tiene servicios de alimentación, de vivienda, de salud, de transporte para los estudiantes, pero precarios.
servicios pobres, que deben ser mejorados y que la clave para mejorarlos es el dinero. Pero tiene que ir un paso más allá, tiene que dar becas integrales a los estudiantes para que no nos encontremos en la situación de hoy del COVID. Entonces, creemos que somos mucho más capaces, modestia aparte, que Pronavec de brindar esas becas, dinero público para la universidad pública y no para la universidad privada, como ha venido. Como el tema está de moda, yo sé que es político, pero sobre todo preguntar si quiere me lo contesta o no. ¿Qué piensa de el acceso libre, sin examen de ingreso a la universidad? Puede ser una meta en el futuro, sí, pero ahora sería muy complicado. Yo pongo un caso, pongo nuevamente el caso de los 15.000 soles, ya que en promedio que gasta San Marcos por estudiante, tiene de 37, 38.000 estudiantes, depende a qué estadística le pregunte usted. Pero en fin, ¿cuánto aumentaría el presupuesto? O sea, nos dicen en San Marcos desde el 80 hasta el 2020 tiene el mismo ingreso. Bueno, hubieron los problemas derivados de la guerra interna, la intervención de Fujimori en los 90, que fueron terribles para la universidad. Eso ya pasó, ¿no? ¿Por qué no se aumenta el presupuesto? Porque no hay plata. Y a cualquiera que me diga, aumente usted las vacantes, deme 15.000 soles por cada estudiante que voy a aumentar, ¿no? Claro. Si no, digamos, el dinero que ya... la plata sobre cada cabeza. Es drásticamente insuficiente. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, ¿cuántos alumnos se presentaron al último examen de ingreso? Bueno, depende, entre 60 y 70.000 estudiantes en los dos ingresos, ¿no? Claro. Varía mucho. Supongamos que usted amplía 70.000 vacantes. Es duplicar. Bueno, yo le repito, yo creo que San Marcos debe romper con lo que llamamos la maldición de 1980, ¿no? Claro. Que 5.000 vacantes hasta el día de hoy, más o menos 5.000. Sí, yo aumentaría probablemente 5.000 vacantes al año, claro, con el presupuesto adelante. Hace unos meses nos llamó el rector a una reunión a los decanos y vicedecanos. Yo soy vicedecano en mi facultad, que tiene como decano al doctor Cristóbal Aljovín, gran historiador, ¿no? A decirnos que teníamos que repartirnos un pedido del Ministerio de Educación para aumentar vacantes. Yo levanté la mano y le dije, señor, ¿usted ya acordó el aumento del presupuesto? Bueno, lo vamos a ver si está... Disculpe, pero ¿a dónde está el aumento de presupuesto? Recuerdo que al decano de medicina, que casi le dio un infarto, le dijeron que tenía que aumentar 400 vacantes, ¿no? Finalmente, ¿de dónde pues? Finalmente ahora, el tema claro, quedó ahí nomás. Han habido pequeños aumentos, porque ahora, sin plata... Claro, no se puede. Yo también creo que deberían aumentar las vacantes, evidentemente, porque son muy pocas, pero sí hay que decir algo, que a pesar de lo duro que es, usted tiene la suerte de ser un profesor que recibe a los mejores alumnos de la educación peruana. Bueno, yo cuando enseño los primeros años, ¿no? Siempre hago este experimento. A la primera clase les digo que levanten la mano quienes han sido primeros o segundos en secundaria. Todos. El 80% del salón levanta la mano. Así es, todos. Y después les digo, bueno, tienen la responsabilidad, estudiando con el dinero de los peruanos, de esforzarse, ¿no es cierto? No, porque ustedes han quedado acá, son una élite. Hay que decir una cosa, eso para un profesor es un placer. O sea, hace que dictar... Los estudiantes son de alto nivel en la universidad. Es la universidad, desafortunadamente, con sus condiciones precarias, las que muchas veces no les puede dar el servicio adecuado, ¿no? Sí. Y eso es lo que vamos a tratar de mejorar. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Nicolás Lynch por estar con nosotros esta mañana. Yo quería sacarle más nota política, no he podido, y es una pena a un hombre tan político no sacarle, pero estoy seguro que se ha mordido la lengua. Cuando sea rector de San Marcos, ya podremos conversar. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Dios. Y bueno, gracias, doctor. Nos ha servido para traer a la mesa el tema universitario, que ha estado un poco, no les voy a decir abandonado durante la pandemia, pero golpeado durante la pandemia, muy golpeado. O sea, que San Marcos haya perdido 30% de sus estudiantes por deserción, legítima, por supuesto. Los chicos tienen que cuidar a sus familiares, tienen que trabajar para ayudar a sus familias, etcétera. Pero esos chicos deberían volver. Y eso es algo que ningún candidato ha dicho. Ningún candidato ha dicho. El señor Castillo propone ingreso libre a las universidades.
pero no dice con qué plata, cómo se financia. Y por otro lado tenemos los que se fueron. Los que se fueron y pueden terminar y pueden volver, pero hay que darles un camino para volver, ¿no? Esperemos que puedan, así como tienen que volver los trabajos, tienen que volver los estudiantes. Y ese creo que podría ser un gran lema de campaña para quien lo quiera tomar. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María. Solamente una consulta. Ayer se reunió el señor De Soto con el señor Castillo. Querían saber tu opinión del señor De Soto. A ver, vamos por partes y cucharadas. El señor De Soto quiere estar bien con Dios y con el diablo, y eso es bien difícil para un político. Para un periodista es más fácil, pero para un político no. Porque el señor De Soto no quiere un sistema, de medios de producción en manos del Estado, que es lo que propone un régimen socialista, camino al comunismo. De hecho, no al comunismo, ha dicho él. Y el señor Castillo le ha dicho, yo no soy comunista, lo cual es técnicamente cierto. Y al mismo tiempo quiere un libre mercado que cierre las brechas entre las personas. O sea, nos está diciendo que va a escoger a Keiko Fujimori, pero no lo puede decir de entrada por alguna razón que desconocemos. Y va armando todo este show, que la verdad que francamente es un show, salvo que quiera ser el asesor del señor Castillo. Con De Soto no sabe si quiere hacer un endoce de votos o quiere vender una consultoría. Nunca está muy seguro, la verdad. En el debate fue igual. Acuérdense ustedes cómo le hablaba Ollantumala. Su papá ya está conmigo, su hermano ya está conmigo, solo me falta usted. Mira, ¿le está vendiendo algo o están debatiendo un programa de gobierno, ¿no? Entonces, yo no le daría mucha importancia, la verdad. Hay que tener paciencia en esto y esperar. Los votantes de Hernando de Soto no van a votar como Hernando de Soto les diga, y de hecho, ya algunos miembros de su bancada han salido a decir que jamás votarían por el señor Castillo. Entonces, creo que las cosas están más o menos claras, ¿no? Pero su propuesta de llamar a 4 jefes de Estado extranjeros, a 4 organismos internacionales de prestigio y a 3 jefes de Estado extranjeros, pero no latinoamericanos, para controlar el proceso de democracia del Perú. ¿A quién va a llamar? ¿Al Papa y a la Reina de Inglaterra? O sea, francamente, no, rarísimo. Toda esa parte de su propuesta, realmente rarísima. No somos un Estado tan deteriorado como para que necesitemos tutelaje extranjero, ¿no? La verdad, francamente. Muy bien. Así es, Rosa María. Bien, ya está contestada la inquietud que tenían nuestros oyentes. Bien, Rosa María, nos vamos. Hasta mañana. Quiero solamente informar a todos que ya lo invitamos al señor Castillo. Estoy a la espera de su respuesta. La propuesta ha sido que sea una entrevista presencial aquí y ojalá que acepte. Así es que ya está hecha la invitación. Que tengo que ir, ya. Bueno, ni modo, con nuestras pruebas correspondientes, nos haremos las pruebas correspondientes, a ver, para poder asistir. No voy hace mucho tiempo a la radio, me encantaría ir. Estamos en el peor momento de la pandemia, pero si hay que ir, vamos, no hay ningún problema con las pruebas y los protocolos correspondientes. Y lo mismo vamos a hacer con la invitación con la señora Fujimori. ¿Alguno aceptará esa respuesta? A ver, yo te apuesto algo. Te apuesto que ninguno acepta. Te apuesto que ninguno acepta. Porque me conocen. Los dos han sido entrevistados por mí alguna vez. Entonces, saben que no va a ser fácil. Para ninguno de los dos. Entonces, claro. Seguramente aceptan si el otro acepta, ¿no? Entonces, eso ya nos pone en una complicación más grande. Yo creo que ninguno de los dos va a venir. Pero no se preocupen, vamos a seguir hablando de ellos todos los días. Eso no va a dejar de pasar. A ver, ¿hoy día te han insultado mucho o poco? No, felizmente ya hay personas que a veces ya se calmaron. Sí, hay personas que obviamente son seguidores de algún candidato y cuando estás hablando de uno siempre se acuerdan, ¿y por qué no habla del otro, no? Porque estoy me da ganas de decirle en simultáneo, ¿no? Quieren que diga algo así quiere. Ya, enloquecidos son. Ya, yo les reitero a los señores que nos escuchan y nos ven, yo no leo los comentarios de Facebook porque yo no estoy en la cabina, solo los lee Abel, y los insultos que Abel lee no los merece.
¿Ok? Entonces, por favor, dejen de insultar a Abel. Muchas gracias. Es divertido. Bien, Rosa María, cuídate mucho. Nos reencontramos mañana con otro programa y mañana es viernes, Rosa María. Así que ya Mañana es estamos viernes, cerrando. Y cerramos el mes también, ¿ah? Mira tú. Mira tú. 30 de abril. Y de ahí, 5 semanas para las elecciones. Muy bien. Nos vemos. Bueno, Hasta mañana. Chao, con chao. muchas novedades. Chao, chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.